Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. Aquí en este canal trato de explicarles lo más claro posible y despacito y bien claro para que todas las personas que van comenzando con esto del crochet se les haga más fácil aprender y no se desanimen. Entonces, si tú quieres aprender, te invito a que te suscribas. Voy a estar utilizando mi gancho del 4.0 milímetros y estos tres colores de lana, que es de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor, pero tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y el color que más te guste. No tienen que ser tres colores, puedes practicar con solo un color. Entonces, ahora sí, sin más nada que decir, nos vamos directamente al tutorial. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer cadenitas. Entonces aquí contamos 1 y 2 y volvemos a repetir 1 y 2, 1 y 2. El múltiplo es 2, así que vamos a ir tejiendo cadenitas contando de 2 en 2. Tejí un total de 36 cadenitas. Si tú eres principiante, puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Vamos a saltarnos la primera cadena y en la número 2 introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Tejimos un punto bajo. En el siguiente volvemos a repetir punto bajo. En el siguiente punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Listo, llegamos al final tejiendo un punto bajo en cada cadenita. Para la segunda vuelta vamos a levantar una cadena y giramos. Tomamos lazada, en el primer punto vamos a tejer un medio punto alto. Tenemos 3 pestañas, tomamos lazada y la cerramos todas juntas. Eso es un medio punto alto. Lazada en el siguiente medio punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos un medio punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente medio punto alto. Cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente medio punto alto. Así vamos a continuar trabajando hasta llegar al final. Llegamos al final siguiendo la misma secuencia y aquí al final tengo mi medio punto alto y tenemos un último punto. Ahí sin cadena de separación vamos a tejer nuestro último medio punto alto. Recuerden que comenzamos con 2 medios puntos altos seguiditos. Aquí está 1 y 2 y luego a partir de ahí comenzamos a saltarnos la cadena. Bueno, vamos a terminar de la misma manera. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena, giramos. En el primer punto vamos a tejer un medio punto alto, 3 pestañas y cerramos. Una cadena, nos saltamos este siguiente punto y en el espacio de cadena vamos a tejer medio punto alto. Una cadena, nos saltamos este punto, en el espacio de cadena medio punto alto. Cadena, nos saltamos un punto, en el espacio medio punto alto. Cadena, nos saltamos el punto, en el espacio medio punto alto. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final. Es bien fácil esto. Cuando lleguemos al final
tenemos aquí el medio punto alto y la cadena. Aquí nos vamos a saltar este penúltimo punto y en el último, que está aquí, es donde vamos a tejer nuestro último medio punto alto. Y ahí quedó. Aquí, si ustedes van a cambiar de color, como yo quiero hacerlo en 3 colores, entonces para cambiar hacemos aquí nuestro medio punto alto como si lo fuéramos a hacer, pero no lo cerramos. Aquí vamos a tomar el otro color, tomamos así la hebrita y luego cerramos por todas estas hebras. Jalamos al primer color, que no nos quede muy cortita esta rosa, bueno, el segundo color, así, y luego ya aquí podemos trabajar ya con el segundo color. Aquí hacemos una cadena, giramos en el primer punto, vamos a repetir la vuelta que comenzamos con 2 medios puntos altos juntos. Entonces aquí está 1, en el espacio de cadena hacemos el número 2 y a partir de aquí tejemos cadena, nos saltamos este y en el espacio de cadena medio punto alto, cadena, saltamos el punto, en el espacio medio punto alto, cadena, nos saltamos en el espacio medio punto alto. Solamente se van a estar repitiendo estas 2 vueltas, así vamos a continuar hasta el final. Recuerden que al final deben de terminar con sus 2 medios puntos altos juntos también, en el espacio de cadena y aquí en el último punto. Para la siguiente vuelta levantamos cadena, giramos y aquí en el primer punto es medio punto alto, una cadena, nos saltamos este punto y en el espacio medio punto alto, cadena, nos saltamos en el espacio medio punto alto. Así van a continuar trabajando todas las vueltas que sean necesarias para que terminen su proyecto o para que se aprendan esta puntada. Yo voy a cambiar después al tercer color, pero como les dije al inicio, no tienen que hacerlo en múltiples colores ustedes, pueden hacerlo nada más en uno. Entonces vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas y bueno, regreso para mostrarles cómo es que se ve una vez que tengamos más vueltas trabajadas. Y bueno, vean amigos y amigas, ya le avancé varias vueltas, bueno, muchísimas diría yo, y aquí les hice en los 3 colores. ¿Cómo es que se ve trabajándolo con 3 colores? 1, 2, 3. Hice varias vueltas así y luego hice varias vueltas con un solo color para que ustedes vean cómo es que se ve con varios colores y cómo es que se ve trabajado en un solo color. Se ve un poquito mejor si es trabajado en varios colores que en uno solo, como que luce más la puntada. ¿Se fijan? Y puede ser en 2 colores, 3, 4, todos los que ustedes quieran. Pero bueno, ustedes aquí ya pues ya pueden ver y ustedes ya deciden con cuántos colores tejer y qué es lo que van a estar tejiendo. Con esta puntada pueden tejer muchísimas cosas, cualquier proyecto. Ustedes pueden ver, no sé, alguna idea de un suétercito, ustedes pueden modificar ese suétercito utilizando esta puntada. Si ustedes miran alguna faldita o otra prenda o cualquier otra cosa que tenga una puntada diferente, ustedes lo pueden modificar un poquito y pues utilizar diferentes puntadas. Entonces espero que esto les haya dado vuelo a la imaginación, que se animen a tejer algo con ella, y si no van a tejer nada, pues al menos ustedes hagan un cuadro para practicar y que vayan aprendiendo un poquito mejor cómo tejer. Entonces muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y si les gustó este video, por favor denle un dedito arriba y déjenme algo bonito ahí en los comentarios. Muchas gracias de nuevo y cuídense. Bye.